Pues vamos a continuar con la serie. El pastor me dio la oportunidad de seguir el miércoles hasta que acabe. Son 4, entonces nos quedan todavía otros 2. Este es el segundo. El anterior fue, o más bien voy a decir el nombre para aquellos que se les olvidó: El despertar de los valientes, así se llama la serie. Y el primer capítulo o el primer episodio fue tocante la identidad. Estuvimos hablando de la identidad. ¿Qué somos en Cristo? ¿Qué somos en Dios? Y a pesar de que podamos estar en un mundo en el cual trate de cambiar aún lo que somos, no lo puede lograr o no lo debe de lograr. Antes de continuar, quiero hacer una aclaración. Yo mencioné que había 10 jóvenes, hablando de Daniel y sus amigos, mencioné que eran 10, y me fui por los 10 días que los tuvieron a prueba, que fueron 10 veces mejores, pero no dice la Biblia que eran 10, sí dice que había más no dice la cantidad, y quiero aclararlo porque puede que alguien diga: oye, pero dijiste que eran 10 y la Biblia no dice. No dice, yo dije 10, pero sí había más, porque precisamente en el libro de Daniel menciona que dice que escogieron, y de esos o entre ellos estaba Daniel y sus 3 amigos. Entonces sí había más, pero no sabemos cuántos más. Y yo mencioné 10 yéndome con los números que más repite, que 10 veces mejores, 10 veces fueron probados, 10 días, fueron probados. Entonces, haciendo esta aclaración, para que no quede duda, vamos a seguir con el segundo capítulo, que es propósito. ¿De qué se trata el propósito? ¿O qué es un propósito? El significado de propósito es ánimo o intención de hacer o de no hacer algo. También intención es una determinación, voluntad, ánimo, empeño, deseo, aspiración, interés, idea, proyecto o plan. Ese es un propósito. Bíblicamente podemos definir propósito como la intención original o la razón por la cual algo fue creado. Y creo que es el significado o el enfoque que queremos tomar, más allá del significado de la palabra, sino enfocarnos en la intención original o la razón por la cual algo fue creado. Obviamente estamos hablando de nosotros. Amén. Vamos a orar antes de continuar, después de haber dado esta introducción, para que Dios nos ayude y su Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y abra nuestro corazón también para entender. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, que estamos aquí. Gracias, Señor, por tu palabra que podemos abrir. Gracias, Señor, por este tiempo en el cual podemos comprender, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, lo que tú quieres hablarnos a nosotros en este tiempo. Tiempos en los cuales, Señor, vemos la adversidad, vemos el ataque a la fe, vemos, Señor, que el reino de las tinieblas se levanta contra el reino de la luz. Y te pido, Señor, que tú nos ayudes, nos des la fuerza, hables a nuestros corazones, nos redargullas, Señor, de lo que debemos hacer y también de lo que debemos dejar de hacer, nos ayudes también a dejarlo. Tú quieres, Señor, que seamos santos como tú eres santo. Ayúdanos a día caminar de esa manera, en el nombre de Jesús. Amén. Les mencionaba desde el primer capítulo que todo lo vamos a desenlazar desde Efesios capítulo 6, que dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra ellos es que tenemos lucha, no tenemos lucha con carne y sangre. Entonces veíamos que nuestra identidad está en el Señor, en Dios, que somos hijos de Dios, pero a su vez también somos siervos de Dios. Y muchas veces hay en nuestra cabecita humana ese orgullo tonto de decir: es que yo soy hijo de Dios y por ser hijo de Dios merezco lo mejor. Pero nos olvidamos que somos siervos también. Entonces, alguien que es siervo es alguien que está debajo
de su Señor y a las órdenes de, no al revés. Tenemos la mala costumbre de ver que muchas veces los padres hacen lo que el niño quiere y creemos que va a pasar lo mismo con Dios. Creemos que le vamos a doblar la mano y que Él va a decir sí a lo que nosotros queremos. Pero Él tiene ya un propósito para nosotros. Y es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. ¿Qué es propósito? La intención original o la razón por la cual algo fue creado. En el caso de nosotros los seres humanos tenemos un propósito y una intención original de parte de Dios, y Él ha determinado su deseo desde que nos dio vida. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis. Génesis nos relata una historia muy asombrosa y que muchas veces se pasa por alto. Y cuando escuchamos nosotros el nombre de José en Egipto, la mayoría de gente lo etiqueta con el nombre de José el soñador. ¿Les ha pasado? ¿Lo han escuchado? José el soñador. Y no está mal, porque sí soñó. Pero en realidad, si vemos su historia, fue más que un soñador. Sueños solamente tuvo 2, pero sus acciones y lo que él fue llevando a cabo fue más allá que solo 2 sueños. En el libro de Génesis capítulo 30, versículo 22, vemos el inicio de José. Génesis capítulo 30, versículo 22, dice unas palabras que debemos nosotros tener muy en cuenta, porque de repente nosotros creemos que Dios nos ha olvidado, pero Él no se olvida. Y lo primero que dice en este versículo dice: y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios y le concedió hijos. Y concibió, versículo 23, y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. Vemos cómo dice aquí que Dios se acordó de Raquel. Raquel era la esposa amada de Jacob. Tuvo, ahora sí que por cultura, que casarse con la mayor. Ya en la noche de bodas estaba toda tapada con su velo y le dieron a la mayor. Cuando se dio cuenta, no era la que él quería. Había trabajado por Raquel 7 años. Estamos hablando de Jacob. Y volvió a trabajar otros 7 años por Raquel. Pero Raquel tenía un problema físico, no podía tener hijos. Pero Dios, dice aquí, se acordó de ella y oyó su clamor. Oyó Dios, la oyó Dios, oyó sus oraciones y le concedió hijo. Y su nombre de este primer hijo de ella fue José. José era un muchacho como todos, teniendo hermanos mayores, para ser exacto, 11 hermanos y una hermana, 10 hermanos y una hermana mayores que él, de diferentes mamás, pero al fin y al cabo eran sus hermanos. José venía siendo el 11º hijo de Jacob, hablando de hombres. Dios escuchó la oración de Raquel, que si ven siempre estaba diciéndole a Jacob y a Dios obviamente que quería un hijo. De hecho, si leemos la historia nos damos cuenta que le reclamó Raquel a Jacob, le dijo: ¿por qué no me das hijos? Como si él tuviera que ver algo ahí. Y Jacob le dice: bueno, ¿soy acaso yo Dios para concederte eso? Pero Dios le escuchó y le dio un hijo, y le llamó José. ¿Qué significa la palabra José? Él añade. José significa, él, hablando de Dios,
añade. Y por eso le puso, y aquí dice, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Nos brincamos unos capítulos más adelante, al capítulo 37, del capítulo 30, de este versículo que leímos 22 hasta el 37, no se escucha mucho de José, solamente algunas menciones de ser hijo, de estar en la genealogía. Pero ya en Génesis 37 nos relata una historia que dice de esta manera, versículo 1, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. ¿Recuerdan la vez pasada que mencionábamos de los hijos de Israel que habían sido llevados esclavos? Ellos también tuvieron que pasar por algo parecido, y vamos a ir viendo la historia, y estoy hablando de los 3 hebreos, así como Daniel, a la historia de José. Esta es la historia de la familia de Jacob, versículo 2. José, siendo de edad de 17 años, quiero que no pierdan la edad, 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José, aquí Israel es obviamente Jacob, a José más que a sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Vemos que ya había desde los 17 años un pique entre José y sus hermanos. ¿Por qué? Porque Jacob lo consentía. ¿Por qué? No porque fuera mejor que sus hermanos, sino porque lo había tenido en su vejez. Además, era hijo de ¿quién? De su mujer amada, de la mujer que él siempre se quiso casar con ella. Entonces, obviamente, lo quería mucho, lo apreciaba, y le hizo, dice aquí, una túnica de diversos colores. Ni al mayor, ni llegando hasta el 10º, le regaló una túnica de colores. ¿A quién se la dio? A José. Versículo 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Vean que siempre era muy comunicativo a lo que vemos. Soñó y se lo contó. Y ellos, a través o a raíz de este sueño que les contó, dice, llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? ¿Y qué pasó? Le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, o sea, ya le gustaba picarle la cresta a sus hermanos, porque no solamente soñaba, sino que también se los contaba. Hermanos, vengan, he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan a mí. Y también se lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. Sí le llamó la atención, ¿qué acaso vamos a inclinarnos ante ti? Pero sí meditaba en eso. Pero sus hermanos le tenían envidia. Empieza José, 17 años, no se les olvide que tenía aquí. Entonces, Dios le da sueños. 2 sueños que podemos ver aquí. Y en esos sueños, él se veía como alguien de honor, al cual se le tenían que inclinar.
Y sus hermanos lo entendían clarito, y su padre también lo entendía claro de qué se trataba. Pero ellos, en lugar de decir, mi hermano va a reinar, va a ser alguien importante, nosotros podemos ser alguien también con él, ellos lo que tenían de él era envidia. Pero Jacob o Israel meditaba en esto. Nos brincamos 2 capítulos más al 39. Nos damos cuenta, o más bien en este mismo capítulo, pero ahorita vamos a ir al 39. En este capítulo 37, Jacob lo envía a que lo checara a sus hermanos, porque habían ido a pastar las ovejas y no regresaban. Entonces José le dijo, ve a ver si tus hermanos están bien. Y él fue, obedeciendo. Cuando lo vieron, ahí viene el soñador, vamos a acabar con él. Sé que la historia la saben. Lo echaron a un pozo que no tenía agua, a una cisterna. Rubén lo libró de que lo mataran, pero pasó el tiempo y pasaron unos mercaderes ismaelitas y a Judá se le ocurrió venderlo. Vamos vendiéndolo. ¿Y qué hicieron? Lo sacaron y lo vendieron a los ismaelitas. Y vamos al 39. Llevado pues José a Egipto, los ismaelitas lo llevaron a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Versículo 2. Mas Jehová estaba ¿con quién? Con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Vemos cómo José, a los 17 años, tiene un sueño o 2 sueños, en los cuales ya los platicamos ahorita, ya los vimos. Y a raíz de esos sueños es vendido como esclavo. Pero hay algo que pasa. Dios no lo abandona. Dios estaba con él. Había un propósito para la vida de José, y Dios lo iba a cumplir a pesar de los lugares difíciles y las adversidades que tuviera que enfrentar. Nosotros, hago un paréntesis, tenemos un propósito de parte de Dios, y no importa cuánta dificultad y cuántos estorbos haya, vamos a cumplir el propósito de Dios. Él fue llevado como esclavo, pero Dios estaba con él. La casa de Potifar prosperó. ¿Por qué? Porque Dios estaba con José. No vemos a José renegando, a lo menos en lo que tenemos en la escritura, que renegara. No, pues yo este sueño que tuve y ya miran. Yo creo que él no se acordaba de sus sueños. ¿Por qué digo que no creo que se acordara? Porque cuando uno se está acordando de las promesas o de algo que ha visto, se deprime. Y en cambio él nunca se deprimió. Siempre confiaba en Dios. Y Dios lo prosperó. Dios estaba con él. Siempre Jehová bendecía lo que él hacía. ¿Cuál era el nombre o cuál es el significado de José? Él añade. Estaba con Potifar, y ¿qué hizo Dios? Añadió a la casa de Potifar. ¿Añadió qué? Prosperidad y bienes. Versículo 21. Se lee este versículo después de la historia que sabemos, que fue acusado injustamente porque la mujer de Potifar lo hostigaba continuamente. Y un día, al estar solos, él huyó y dejó su túnica. Y lo acusó ella de que había tratado de
violarla, entonces Potifar le creyó a ella y lo metió a la cárcel. Versículo 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe ¿de qué? De la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, ¿quién lo hacía? José lo hacía. Él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, ¿qué hacía Dios? Lo prosperaba. Lo que Dios hacía, lo que José hacía, Dios lo prosperaba. ¿Estaba dónde? En un país que no era su país, no era la casa de su padre, no eran la familia de sus hermanos. Fue vendido como esclavo, después fue acusado injustamente, estaba en la cárcel, pero aún así Dios estaba con él. Qué maravilloso saber que había un propósito para José, y a pesar de que estaba pasando por situaciones difíciles que a lo mejor muchos de nosotros pudiéramos decir, no, pues ya Dios me dejó, mira, ya estoy como esclavo aquí, ¿ya qué hago? El típico, no, pues ya qué. Pero José no decía ya qué. Él era gente diligente. Él añadía. ¿Quién? Dios. Todo lo que hacía era prosperado en su mano. Estaba en la cárcel, era prosperado. Estuvo con Potifar como esclavo, fue hecho mayordomo y prosperó. Pasó el tiempo, y lo digo así por el tiempo. Pueden seguir leyendo y se dan cuenta que el copero y el panadero del rey, del faraón, fueron llevados a esa cárcel. Y ellos tuvieron un sueño cada uno distinto. Entonces estaban perturbados, y José, como él era el encargado de toda la cárcel, les dice, oye, ¿qué tienen? Los veo sacados de onda. Es que hemos tenido un sueño y pues no sabemos. A ver, vamos a ver. Dios es el que puede interpretar los sueños. ¿Y qué pasó? Interpreta los sueños de estos dos. Uno iba a ser decapitado y el otro iba a ser regresado a su puesto. El panadero iba a ser muerto, el copero iba a regresar a ser copero de Faraón. Pasó el tiempo y se le olvidó a José. El copero nunca se acordó de José, pero Dios le dio un sueño a Faraón, en el cual veía 7 vacas gordas, 7 espigas frondosas, pero a su vez 7 vacas flacas y 7 espigas marchitas. Y se turbó, no sabía quién. Entonces el copero se acordó de José y fue llevado al palacio. Pasaron bastantes años. Si pueden leer la historia, cuando José llega al palacio de Faraón tenía 30 años. Así que cuando fue vendido tenía 17. Cuando llegó al palacio de Faraón tenía 30. ¿Cuántos años pasaron? 13 años. ¿Qué no pudo haber pasado en esos 13 años? Con su fe. Pero su fe no se debilitó. Siguió confiando en Dios, y Dios respaldando lo que José hacía. ¿Por qué? Porque había un propósito en él, y lo vamos a ver. Llegó el momento en que interpreta el sueño y le dice: las 7 vacas gordas y las espigas bonitas y todo, son 7 años de abundancia, y lo demás, las flacas y las espigas secas, todas marchitas, son 7 años de hambre. Prepárese, rey, y ponga a alguien encargado para que en estos 7 años de abundancia recolecte de todo Egipto
lo mayor que pueda para que haya sustento para los años de escasez. ¿Qué pasó? Faraón dijo: ¿dónde vamos a hallar otro hombre que esté el Espíritu de Dios en él? ¿Y qué hizo a José? Gobernador. Solamente Faraón estaba arriba de él, pero él era el encargado de todo Egipto. Pasaron los 7 años de abundancia. Recordemos, 13 años duró, 30 años tenía. 37 años cuando terminó de cosechar toda la abundancia de Egipto. Y a los 2 años de escasez, sus hermanos llegan a Egipto. Así que habían pasado 13 más 7, 20, 22 años que José no había visto a sus hermanos. Y ellos obviamente ya se habían olvidado de él. ¿Qué pasó? Llegan ellos a Egipto buscando el alimento porque ya había hambruna en toda aquella zona, quizá en todo el mundo. Y el único lugar donde había alimento era ¿dónde? Egipto. ¿Y saben por qué? Porque José estaba allá. Porque él iba a añadir. ¿Quién? Dios. Ese era el propósito. Llega el punto de que, te digo, el tiempo no nos va a ajustar para relatar toda la historia, pero llegan sus hermanos, se presentan delante de él, los trata como espías. Dice: ustedes nomás vienen a ver qué hay aquí en la tierra, son espías, porque él sí los conoció. Él sí sabía quiénes eran, mas ellos no. Entonces les dio el grano y les puso el dinero de regreso. Pero preguntó por su hermano Benjamín. Tenía un hermano menor y preguntó por él. ¿Dónde está? No, pues se quedó con mi papá porque pues es el menor y pues ya perdimos un hermano y pues perdieron un hermano. Ya me lo imagino así como ahora sí andan cuidando al más chico. Bueno, vayan, se me va a quedar uno aquí, Simeón, y vayan y tráiganme a Benjamín. Quiero ver si es cierto que tienen otro hermano, porque él obviamente les hacía creer que no los conocía. Quería ver que era verdad lo que ellos decían y que no eran espías. Se regresan a Canaán y Jacob ve todo lo que habían llevado y al abrir sus costales se dan cuenta que ahí está el dinero que habían pagado por el grano y todo. Y todavía les dio más miedo. Recuerden que uno de sus hermanos ya estaba ya encarcelado. ¿Qué pasó? Oye, padre, pues tenemos que llevar a Benjamín porque si no, pues no podemos regresar y verle la cara a ese hombre de Egipto. No se lo pueden llevar. Judá, ¿se recuerdan que Judá fue el que dijo: vendamos a José? Judá dice: yo abogo por el muchacho. Si le pasa algo, yo me hago responsable. Lo convencieron y fue. Se llevan a Benjamín. Cuando llegan y presentan a Benjamín: este es nuestro hermano menor. Sí, vénganse, los voy a invitar a comer. José les sirve a todos de comer. Bueno, no José directamente, sino sus siervos. Y les sirven. Pero a Benjamín le dan el doble, le dan más que a los demás. Entonces quedan como sacados de onda, ¿no? Pues, ¿qué pasó? A este le están dando más, es el más chico. Y comen, disfrutan. Y ya le dice: ya está bien, aquí está su hermano que estaba encarcelado. Ya vi que sí trajeron al menor. ¿Y su padre cómo está? Nuestro padre está bien, nomás preocupado pues porque regrese este. Bueno, está bien, ya tienen su grano, ya han recolectado, ya han comprado. Vayan bien con su padre. Pero José había hecho que uno de sus siervos echara la copa, una copa de plata, en el costal de Benjamín. Y cuando ellos ya iban de camino, los alcanzaron y los acusaron ¿de qué? De que habían robado.
No, nosotros no hemos robado, somos gente honesta y todo eso. Y al abrir sus costales, ¿qué pasó? Ahí estaba la copa en el costal de Benjamín. Pues nos vamos a llevar al ladrón. No, pues nos vamos todos, ahí van para atrás de vuelta todos. Y ahí llorándole, no, es que nosotros no hemos robado nada. Nosotros no hemos robado nada. Entonces, José se conmovió y se reveló a sus hermanos. Les dice: hey, hermanos, yo soy José. Primero hizo que se salieran todos los egipcios que estaban ahí y se mostró a ellos: yo soy José. Y vamos a ver lo que dice en Génesis capítulo 45, versículo 4. Estas palabras son bien importantes para saber que realmente había un propósito. Génesis capítulo 45, versículo 4 dice: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida, ¿qué? Me envió Dios delante de vosotros. José entendió su propósito. Que sí pasó momentos difíciles siendo esclavo, pero fue de esclavo a señor. Fue acusado injustamente, puesto en la cárcel, pero de ser un preso fue puesto como encargado de la cárcel. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él y entendió claramente que Dios lo había enviado delante de sus hermanos. Él no vio lo que había pasado a su alrededor y dijo: la pasé mal y por culpa de ustedes me metieron a la cárcel, por culpa de ustedes fui esclavo. No, al contrario, les dice claramente, aquí vemos: no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá. O sea, les dice: no estén tristes, ni les pese haberme vendido, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya han habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Y esta palabra subráyenla en su Biblia. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. José entendió su propósito. José sabía que era su propósito. Y no les mencioné, pero sus hermanos. Y no solamente a sus hermanos, todo Egipto se inclinó delante de José. Se inclinaban delante de José. ¿Por qué? No por el orgullo que él había agarrado, no. Porque todo lo que hacía, lo hacía confiando en Dios. Porque sabía el propósito. Y no lo entendió ese propósito hasta que vio a sus hermanos. Cuando vio a sus hermanos ahí, entendió que para eso Dios había permitido todo aquello que había pasado. ¿Para qué? Para fue enviado para preservar posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Así pues, versículo 8: no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Él entendió que había sido enviado. ¿Por quién? Por Dios. No por sus hermanos, sino por Dios. No sus hermanos lo vendieron y lo mandaron como esclavo. ¿Quién lo mandó? Dios. Dios lo había mandado. Dios me ha puesto ahora por padre de Faraón y señor de toda su casa. Romanos capítulo 1, versículo 1, que es otro de los versículos principales en esta serie.
que todos son importantes, pero estamos tomando historias y relacionándolos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Tenía una identidad, lo vimos la semana pasada, que era siervo de Jesucristo, pero también había sido llamado a ser apóstol. Y la palabra apóstol, de verdad que es muy importante saber qué significa, porque muchos se autoproclaman apóstoles, cuando en realidad la palabra apóstol significa enviado. Eso es lo que significa apóstol, enviado. José fue un apóstol también. Fue enviado por Dios. ¿Para qué? Para preservar la vida de todo el pueblo de Israel. Y de ahí, ¿quién vendría después? Jesucristo. Dios había enviado a José a Egipto. Dios envió a Pablo. ¿Para qué? Para predicar el mensaje. Y si seguimos leyendo, dice versículo 2, que él había prometido, hablando del evangelio, antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Recibimos la gracia. ¿Qué nos trae la gracia? La salvación. ¿Y qué es el apostolado? El ser enviados. El ser enviados para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser ¿de quién? De Jesucristo. También nosotros tenemos un propósito, y ese propósito es ir y llevar ese mensaje. Así como José fue y preparó la tierra, labró la tierra, no directamente él, pero estaba a cargo, para proveer el alimento necesario para todo su pueblo. Y él lo entendió cuando vio a sus hermanos ahí. Y les dice, no me enviaron ustedes, me envió Dios. Así nosotros podemos decir, yo soy un enviado de Dios. ¿Para qué? Para darte las buenas noticias. Para eso somos llamados. Recordemos que nuestra lucha no es con las personas. No vamos a estar peleando con las personas. No debemos estar peleando ni discutiendo con las personas. Sabemos que nuestro enemigo no es ellos. Ellos necesitan escuchar el mensaje. Y Jesús dijo que nosotros deberíamos de ir. Pedro, capítulo 2, versículo 9, primera de Pedro, el apóstol Pedro, también enviado por Jesús, dice, mas vosotros sois linaje escogido. 2:9, primera de Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso Dios nos adquirió, para eso Dios nos compró, para eso somos hijos de Dios, para eso somos siervos de Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Ese es el llamado que tenemos. Cada uno de nosotros no tiene que decir yo soy apóstol, porque todos somos enviados. Y apóstol es lo que significa enviado. La palabra apóstol viene del griego, que significa apóstolos, que en español es enviado. Y Jesús ya nos envió. Mateo capítulo 28, versículo 19, Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué está haciendo? Enviando. Vayan. Marcos capítulo 16, dice también
Versículo 15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Jesús ya nos envió. Y así como José en esta historia que estuvimos viendo, fue enviado por Dios ¿para qué? Para preservar la vida de su nación, aunque pasó por dificultades y situaciones que él quizá no quería pasar, injustamente, todas prácticamente, pero Dios estaba con él y él cumplió su propósito. Y nosotros también vamos a cumplir nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Llevar el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? La gente necesita, al igual que nosotros, salir de esa oscuridad. Salir. Y no es de que nosotros cambiemos a las personas. Nosotros solamente vamos a ir y dar el mensaje. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Id y haced discípulos a todas las naciones, dijo Jesús. Cada uno de nosotros tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Llevar el Evangelio, ser un apóstol de Jesús. Porque no solamente Pablo, y regresando y retomando lo que dice Pablo, no solamente nosotros, sino que recibimos todos nosotros la gracia y el apostolado. ¿Qué es un apóstol? ¿Es alguien que manda en un grupo? No, es el que va, aquel que es enviado. Cuando cambiemos nosotros nuestra perspectiva y veamos que en realidad un apóstol es alguien que es enviado, veremos la vida cristiana, veremos lo que Dios habla de una manera muy distinta. Desgraciadamente hay muchas personas que ser apóstol lo ven como un cargo mayor que los demás. Lo ven como alguien que tiene que mandar a los demás, y es al contrario, Él es el que es mandado. Él es enviado también. Así que nosotros y cada uno de nosotros tenemos primeramente una identidad. ¿Qué somos? Hijos de Dios, pero también siervos de Dios. Y somos llamados ¿a qué? A ser apóstoles. No significa ser, ahora sí que una jerarquía, no. Lo dijo Pedro, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Así que con esto cerramos el segundo capítulo, que se llama propósito. Todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito, y eso es hablando espiritualmente, pero también Dios tiene un propósito específico para cada uno de ustedes. Dios ha dado dones a cada uno de una manera distinta, y esos dones van a ser usados de esa manera distinta, pero con un propósito mayor. ¿Cuál es? Llevar el mensaje. Esa es la verdad. ¿Te gusta la música? Dios te ha dado un talento de la música. Con la música llevas ¿qué? El mensaje. Dios te ha dado la gracia de llamar la atención. Por medio de ese llamar y atraer la atención de las personas, estás compartiendo ¿qué? Aprovechas para hablar de Jesús. El propósito mayor que tenemos es ese: dar a conocer las buenas nuevas. El hermano que las plantas, la gente se va a acercar por las plantas. Es un buen momento para, por medio de lo que Dios creó, las plantas, compartirles. ¿De quién? De las abundantes riquezas de Dios. Ese es nuestro llamado, y no nos desviemos. Tenemos un propósito, así como tenemos una identidad. Y vamos a ver el siguiente capítulo, si Dios permite, el próximo miércoles, en tu mano. Así que, primeramente Dios, aquí nos vemos. Vamos orando y darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios por su palabra que hemos escuchado el día de hoy. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Sabemos que tenemos un propósito. Y así como José fue enviado por ti para preparar el alimento que su pueblo, sus hermanos, su padre iban a tener para que no perecieran, así tú también nos has preparado a nosotros para llevar y preparar ese mensaje del Evangelio. Anunciarlo, Señor,
en todo lugar que estemos, con el talento, con el don que tú nos has dado, usamos para que este propósito se lleve a cabo. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.